Muy buenas tardes con todos y bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva edición de Conexión Jurídica. Como siempre digo, esperemos ya habernos convertido en un noticiero, ¿no? Porque compartimos noticias, un noticiero de su agrado, para poder acompañarlos en este momento de descanso, tal vez en su almuerzo, o para los que nos ven tal vez posteriormente en la grabación, muy agradecidos de que nos estén expectando. ¿Y qué tal, Jersey? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Renzo? Muchísimas gracias por el pase. ¿Qué tal a todos? Soy Jersey Perales, nuevamente con el privilegio y el placer de dirigirnos a cada uno de ustedes para compartir las noticias coyunturales que vienen flagelando a nuestra sociedad. Flagelando a la sociedad, ¿qué tal es verbo que te metes? Los términos adecuados, creo yo, para referirnos a lo que va pasando en nuestro día a día. Sobre todo este último fin de semana. Pero te comento, Renzo, el primer programa del mes de julio. Ah, sí, cierto. Arrancamos cierto, sí. muy recargados con la información, sobre todo a cada uno de ustedes. No olviden dejar su like, por favor, dejar sus comentarios, que a medida que se va desarrollando el programa lo vamos a ir comentando, compartiendo, para crear una conversación más amena con cada uno de ustedes, por favor. Y por ser el primer programa del mes, pues no podíamos dejar de lado la importancia de este programa y por supuesto nos hemos esforzado, ahí hemos movido llamadas, hemos buscado personas y estamos junto a un invitado especial. Tengo el honor de compartir este espacio noticiero, este espacio con el doctor José Domingo Pérez. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y para mí es el honor poder compartir creo en una segunda oportunidad estos ambientes para poder un poco dar a conocer algún aspecto de la labor que se desarrolla en la Fiscalía, pero sobre todo informar. Por supuesto, siempre acá, como siempre a usted también le he comentado, doctor, porque tengo el agrado de ya haberlo visto en reiteradas ocasiones, de que, como siempre decimos, el objetivo acá es informar de manera objetiva lo que pasa. Por supuesto, agregamos nuestras opiniones, tenemos derecho a opinar, al igual que ustedes tienen derecho a opinar sobre la base de la información lo más verídica y objetiva posible. Así que, Jersey, ¿qué novedades? ¿Qué es de lo que vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué es lo que tenemos para el día de hoy? Es la pregunta que nos hacemos. Pues vamos a empezar hablando, precisamente con la presencia del fiscal José Domingo Pérez, del acta policial que fue emitida el día de hoy, donde se indica que José Castro se habría suicidado. Se descarta en su totalidad por parte de la policía de que se haya tratado de un homicidio. En esa misma línea vamos a hablar de, se ha admitido la denuncia contra Delia Espinosa y fiscales supremos en el caso de Patricia Benavides. Hoy estamos hablando en ese momento, hace un par de semanas, donde hubo la discusión si era o no era fiscal de la nación, si iba o no iba a retomar el cargo. Bueno, siguen ocurriendo temas aparentemente relacionados. Se había acabado el tema con la suspensión por parte del Poder Judicial, pero ahora pareciera que empiezan represalias. Continúa. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso blindó a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Una lucha ahí de... Ciertamente algo esperado, pero ya lo comentaremos más adelante. Correcto. Lo comentaremos más adelante. Asimismo, la misma subcomisión aprobó la inhabilitación a Betsy Chávez por la coautoría del golpe de Estado de Pedro Castillo, o fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Este mismo también, la Corte Suprema rechazó la demanda de Castillo para anular su vacancia. Son los últimos dos temas con los que vamos a cerrar el programa del día de hoy, pero vamos a priorizar lo ya mencionado. Sí, porque tenemos la compañía del doctor Domingo Pérez, quien ciertamente ha estado ciertamente más cerca a ciertos temas de los cuales queremos comentar. Por supuesto, y si lo digo abiertamente, sin necesidad de entrar a temas privados de su labor, pero sí un poco de conocimiento para saber qué es lo que ha ocurrido. Correcto. Vamos a empezar, doctor, esta amena conversación hablando sobre el caso de Susana Villarán. Antes de llegar a este momento, que es el acta ya post... No, y si me permite, Jersey, yo creo hay algo chiquito con lo que me gustaría empezar, por favor. Doctor. Primero, en sus palabras, si nos pudiera explicar, primero, ¿de qué se le investiga a Susana Villarán? O sea, ¿qué presuntamente habría realizado? Y de por medio está este aspirante o colaborador, aún queda cierta duda, pero esta persona de José Miguel Castro. A ver, es una pregunta muy acertada porque eso permite un poco informar qué es lo que se va a debatir
a partir de septiembre. Septiembre que empieza el juicio. Que empieza el juzgamiento contra la exalcaldesa Susana Villarán y otras personas que están siendo acusadas. Lo que se está imputando ahí es que se recibió dinero de 3 fuentes, vamos a identificarlas así, de la empresa Odebrecht, de la empresa OAS y de la empresa Graña y Montero. ¿En qué contexto? Primero en el contexto del proceso de la revocatoria o la no revocatoria y del proceso de la reelección a la alcaldía en el caso de la exalcaldesa Susana Villarán, estos 2 procesos electorales en los cuales ella participó. Bien, en el caso de la empresa Odebrecht se recibe una cantidad de más de $3 millones para lo que es la suscripción del contrato de concesión de Rutas de Lima, y en el caso de la empresa OAS para la adenda de la concesión de lo que era el proyecto Línea Amarilla, lo que hoy día lo conocemos con ese nombre. Y en el caso de la empresa Graña y Montero para lo que es la vía expresa Lima Sur. Bueno, ese dinero, que se recibe aproximadamente 11 millones y algo más, tiene que luego utilizarse. Es decir, se comienzan a buscar empresas que puedan ser las canalizadoras de este dinero que se está recibiendo y obviamente alejar la identificación de su origen, con lo cual no solamente estamos hablando del delito de colusión, que es lo que se está acusando, sino también del delito de lavado de activos. Una vez que se tiene este dinero, porque hay empresas que se van a utilizar para que puedan ser las receptoras de estas empresas que dan el dinero, es que estas empresas simulan contratos ficticios, sobrefacturación, se comienzan a pagar diversas actividades y es lo que finalmente estamos llevando para juzgamiento y esperamos que este 23 se pueda instalar, presentar obviamente con mayor detalle los alegatos de apertura y una vez que se presenten los alegatos de apertura que se actúe la prueba y la nación entera conocerá las pruebas que tiene el Ministerio Público. Si me permite, doctor, me quiero arriesgar a tratar de tal vez resumirlo. Básicamente, Susana Villarán y otras personas implicadas habrían recibido dinero de estas 3 empresas, Odebrecht, OAS y Graña Montero, habrían recibido dinero. ¿Cuál era el beneficio de Susana Villarán y compañía? Dinero, en esencia, para estas 2 campañas políticas. El no, por el tema de su revocatoria y su reelección. Y en contraposición, estas empresas habrían recibido beneficios en estas contrataciones que usted nos precisó. Bueno, un acto de meramente corrupción. Y para realizar todo este plan, toda esta ejecución de estos 11 millones de dólares que claramente no pueden aparecer de la nada y llegarle a su cuenta de la nada, se utilizó diversas empresas para que el dinero llegue en múltiples operaciones. Lo has explicado muy bien y espero que así lo pueda explicar y que me puedan comprender los jueces en este próximo juzgamiento que se va a iniciar. Es decir, se tiene que presentar el caso y los jueces tienen que conocer no solamente estos detalles que has mencionado, sino otros detalles, porque claro, es un caso complejo. Es un caso grande. Es un caso grande, pero que tenemos que hacerlo entendible porque los jueces a partir del 23 de septiembre van a estar escuchando las alegaciones y las pruebas que van a ofrecer las partes. Doctor, teniendo en cuenta ya todo el contexto de lo que se le acusa a la exalcaldesa Susana Villarán, ¿qué papel había ocupado José Miguel Castro dentro de esta investigación? A ver, José Miguel Castro Gutiérrez, bueno, hoy fallecido por esta noticia bastante lamentable que se conoció el día domingo, había sido acusado por parte de la Fiscalía en agosto del año 2022. Es decir, desde agosto del año 2022 él tenía la condición de acusado y se ha sorteado la etapa intermedia, que es el control de acusación, el saneamiento procesal, y para septiembre de este año él iba a ser juzgado. Bueno, al no haber ocurrido este hecho fatídico... Como cualquier acusado en esencia, como cualquier persona presuntamente responsable. Para la Fiscalía, para llegar a la instancia de la acusación, es que para la Fiscalía hay esa certeza. Ah, bueno, claro, según, en la posición del Ministerio Público, culpable. Claro, según se respeta, claro. La Corte Suprema, es la certeza fiscal. Lo que tenemos que probar es llegar a la convicción para que los jueces tengan certeza. Claro. Recién cuando hay certeza judicial, podemos establecer la culpabilidad. En tanto eso no suceda, solamente podemos hablar certeza para la Fiscalía. Es por eso que el fiscal formula una acusación y presenta pruebas. En tanto que los jueces tienen que conocer el caso desde el momento que la Fiscalía y las partes le presentan los alegatos. Bueno, al haber fallecido él, pues se extingue la acción penal y entendemos que los jueces de juzgamiento dispondrán el archivo en relación a él
por la situación del fallecimiento. El fallecimiento trae consigo que se extinga la acción penal. ¿Considera entonces, doctor, que el Ministerio Público o para el Ministerio Público se debilita en este caso tal vez la acusación contra Susana Villarán, la muerte de José Miguel Castro? No. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta un aspecto importante. Él tiene la condición de acusado. A diversos medios de comunicación lo han informado y es deber de parte de la Fiscalía poder determinar o precisar algunos aspectos que se vienen informando. Él estaba sometido a un proceso especial que se conoce como un proceso de colaboración eficaz, el cual no había concluido. Por lo tanto, según la modificatoria de la ley al proceso de colaboración eficaz del año pasado, de inicios del año pasado, técnicamente tenemos que hablar como un aspirante a colaborador eficaz. Pero claro, cuando una persona se somete a la justicia acogiéndose a estos procesos especiales de colaboración eficaz, procura de que pueda sujetarse a la justicia. Es decir, un escenario probable, es lo que manejaba la Fiscalía, es que en el juzgamiento él aceptara los cargos. Es decir, una vez instalado el juicio, presentado el alegato de apertura de la Fiscalía, él a través de su defensa pudieran haber aceptado esos cargos, con lo cual pasamos a la fase de la conclusión anticipada de proceso. Es decir, se cierra el proceso para el que ha aceptado los cargos o la acusación, determinándose la pena y la reparación civil correspondiente. Esto es lo que hubiese faltado para que se concluya su proceso de colaborador eficaz y ya lo sea como tal. Bueno, estaba en curso, pero quisiera un poco complementar a la pregunta que me habías hecho anteriormente. Para llevar un caso a juzgamiento y sobre todo esta clase de casos, no solamente se vale en una sola prueba, es decir, tenemos varias pruebas que ya han sido controladas, es decir, ya han sido admitidas para su actuación en juzgamiento en lo que ha sido esta etapa intermedia. Para que una persona adquiera la condición de colaborador eficaz según la modificatoria del año pasado, pues tiene que haber un acuerdo de beneficios y obligaciones que celebra Fiscalía, aspirante a colaborador eficaz, su abogado defensor y la Procuraduría. Ese acuerdo se presenta a un juez, el juez lleva a cabo una audiencia de homologación, hace el control de la legalidad y lo aprueba y emite una sentencia. Esa sentencia es el título que le sirve a la persona que se había presentado este proceso especial para tener la condición de colaborador eficaz. Eso estaba en curso. Hay una pregunta que ciertamente ha estado resonando un poquito en la prensa y genera cierta curiosidad, cierta duda. Se dice en la prensa, tal vez usted tenga fechas mucho más precisas, pero se dice en la prensa de que era conocido de información pública que este personaje era aspirante en los nuevos términos, era aspirante a colaborador desde el 2020 y que hasta la fecha, 2025, aún no había, lo que usted ha mencionado, una sentencia, un documento final autorizado por el juez. Si bien antes no había un plazo para llegar de aspirante a colaborador, antes no, ahora sí, pero antes no. Si bien antes no había un plazo, estos 5 años no terminó siendo tal vez un tanto excesivo para poder pasar de una situación jurídica a la otra, por supuesto, en favor de José Miguel y también, por supuesto, del propio proceso. Gracias por la pregunta, porque eso me permite un poco explicar algunos aspectos. A ver, el proceso especial de colaboración eficaz es un proceso en el cual la persona que está aspirando a ser colaborador eficaz se presenta de manera libre y voluntaria. La Fiscalía no lo puede obligar, es decir, es una actuación indebida si yo puedo solicitarle, obligarle, combinarlo, coactarlo a cualquier persona a que acepte las condiciones en un proceso especial de colaboración eficaz. Y como bien señalas, el año pasado, a inicios del año pasado, se modifica el proceso especial de colaboración eficaz, claro, y se establecen determinadas condiciones. Una de ellas es el plazo, es decir, para casos de criminalidad organizada, hasta 8 meses, prorrogables 8 meses más. Es decir, en 16 meses un proceso de colaboración eficaz se debe cerrar. Antes de ello no había un plazo límite, es decir, eso iba a depender de acuerdo a la información que iba proporcionando la persona, siempre de manera libre y de manera voluntaria. Bueno, él se acoge a un proceso especial de colaboración eficaz y mira qué importante es poder apreciar cuál ha sido la intervención de quienes han sido sus abogados defensores de libre elección anteriormente, porque han salido a los medios de comunicación a informar.
es el caso del doctor Benji Espinosa, que fue el primer abogado que asume la defensa del señor Castro Gutiérrez, en el que el doctor Benji Espinosa ha señalado en una entrevista o en varias de que él no compartía la postura de que se acogiera a un proceso de colaboración eficaz, o por lo menos no fue su estrategia inicial, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que desde el inicio de la investigación, o desde que se conoció el hecho, o desde que se le imputó el delito, él no se había acogido a un proceso especial de colaboración eficaz. Su acogimiento se da posterior, ya con otra defensa. Y bueno, llegamos en el aspecto en el que, por imperio de esta ley que modifica el proceso especial de colaboración eficaz, él tiene que tener un abogado para todas las actuaciones, para todas las diligencias, sin excepción, que se lleve a cabo en la Fiscalía. Tanto es así que se ha tenido que informar que quien ejercía la defensa era la defensa pública. Entonces, con la defensa pública y con él se ha estado llevando esta última parte de cierre del proceso especial de colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque la fecha que iba a determinar ya la conclusión era el 12 de julio y él tenía que definir una postura, pero bueno, esta circunstancia lamentable del día domingo lo ha frustrado. Y concluyo, y en estas entrevistas el doctor Benji Espinosa ha señalado que ha reconocido que era su abogado. Me acabo también de enterar que habías recibido una llamada del señor Castro Gutiérrez el año pasado para que lo pudiera defender. Es decir, había una situación aparentemente de indefinición por parte del señor Castro Gutiérrez en lo que es el ejercicio de quién iba a ser el abogado que lo iba a acompañar. Lo único que yo puedo informar para el esclarecimiento de los hechos es que en el proceso especial de colaboración eficaz lo acompañaba un defensor público. Doctor, algo que se ha criticado mucho también, y quiero hacerle llegar esta pregunta, por parte más que todo de una opinión popular, que siempre aqueja, que es el inicio de un juzgamiento por parte del Poder Judicial. Si bien es cierto, la Fiscalía ya había presentado el tema de la acusación, ya había pasado todo el control de acusación hasta el año 2022. Han pasado ya casi 3 años, entonces ya hay una tardanza. ¿Por qué esta tardanza por parte del Poder Judicial? Bueno, es una preocupación legítima. Obviamente que un proceso de esta naturaleza, de este interés social, demore, es porque tenemos que evaluar cuáles son los defectos en los que se han incurrido las diversas entidades del Estado. A ver, la Fiscalía presenta su acusación en agosto del año 2022. El Poder Judicial le ha demandado casi 3 años hacer el saneamiento procesal, es decir, la etapa intermedia, es decir, el control de acusación, con lo cual debemos determinar el porqué. Una de las causas es la sobrecarga procesal que tienen los juzgados de investigación preparatoria. Ojo, no solamente en la Corte Nacional Especializada. Si comenzamos a preguntar en cada Corte de Justicia, a nivel de cada distrito judicial, creo que este es el mismo problema. Lamentablemente, la sobrecarga de casos, cómo se ha terminado burocratizando en exceso la etapa intermedia y también los mecanismos dilatorios de defensa, de recusar al juez por cada imputado dentro del proceso, lo que genera pues es una dilación bastante larga. Y si a esto le agregamos que el Congreso de la República ha ido modificando el proceso penal, así como hablábamos la modificatoria de la ley al proceso de la colaboración eficaz, también podemos decir que se ha modificado el Código Procesal Penal, porque el auto de enjuiciamiento, que tendría que ser esa resolución judicial del juez de la etapa intermedia que lo pasa al juez de juzgamiento, ahora es apelable, es decir, lo va a revisar una sala. Es decir, si el caso de la exalcaldesa Susana Villarán tenía que haber llegado a juicio oral el año pasado o a inicios de este año, no llegó. ¿Por qué? Porque los acusados, pues en el ejercicio de su derecho, porque se modificó el proceso penal a través de esta ley, recurrieron, impugnaron y esperaron que una sala revisara el trabajo del juez de la etapa intermedia. Pero yo también comparto esta preocupación. Le solicitamos a los jueces de juzgamiento, adelanten la fecha de juicio. Los jueces señalaron algo que es demostrable: la carga procesal no les permite. Doctor, entonces este tipo de demora, de tardanza, no es nada típico entonces en nuestro contexto judicial. Debemos mejorarlo. Mire, un claro ejemplo es comparar el caso del expresidente Alejandro Toledo. Nuevamente, un caso complejo que involucra
alta personaje con una notoriedad por haber sido expresidente de la República, y las sesiones de juicio se llevaron todos los días estábamos en el juzgamiento, Procuraduría, Defensa, Ministerio Público, y ese juicio concluyó al año. Entonces, yo creo que si hay la voluntad institucional, es decir, que desde la propia Corte o el Poder Judicial puedan a los jueces darle la logística, el personal, la descarga, que ya no reciban juzgamientos, yo creo que el juicio de esa alcaldesa Susana Villarán se puede llevar todos los días y concluir en un año, y ahí podremos tener una respuesta a esa demanda social del por qué se están demorando estos casos que son bastante emblemáticos. Yo tengo una duda, tal vez regresando un poquito al factor del lamentable fallecimiento de José Miguel Castro. A ver, él por supuesto tenía este proceso especial aspirante. Usted nos mencionó que debería haber llegado a un destino esta decisión un 12 de julio, pero bueno, lamentablemente no va a llegar claramente. Pero lo cierto es que él en su condición de aspirante ha declarado. Que se esperaba que tal vez declare en juicio, tal vez, pero ya no va a declarar. Lo cierto es que por escrito todavía se tiene, por supuesto, lo que en su oportunidad declaró. ¿Es posible, es factible? Esta es una pregunta más jurídica tal vez que de este caso, pero ¿es factible que este aspirante a colaborador ya fallecido, su delación pueda ser introducida a juicio como una prueba documental tal vez? Sí, y eso es lo que está generando el debate en diversos medios en los cuales se está opinando al respecto. Y el día de ayer tuve la oportunidad también de escuchar una entrevista al doctor César Nakazaki que coincidió con mi posición, a pesar de que nos enfrentamos en el litigio y tenemos posiciones discrepantes. Claro. ¿El por qué? A ver, una situación son las declaraciones que presta el aspirante dentro de su proceso especial de colaboración eficaz que no ha concluido, ¿verdad? Entonces, esas declaraciones lamentablemente no se pueden utilizar. Ya. Pero sí las declaraciones que ha prestado esa persona, que además de tener esa condición de aspirante a colaborador eficaz, era investigado, era imputado, es decir, declaró en un proceso abierto, es decir, declaró con conocimiento de las demás partes y fueron de conocimiento, discúlpenme nuevamente la reiterancia de este término, de todos los que estaban siendo imputados en ese expediente. Bueno, en el caso del señor Castro Gutiérrez, lo que declaró en la investigación es de mucha utilidad para el juzgamiento, es decir, lo que vamos a esperar es que se instale el juicio, se presenten los alegatos de apertura. Si no hubiera una conclusión anticipada del proceso, ofrecer esas declaraciones de la investigación como prueba nueva. ¿Por qué? Porque hay un artículo dentro de lo que se conoce como la lectura de documentos que establece: se pueden leer las declaraciones en caso no se presente el declarante a juicio. Entonces, vamos a procurar que la interpretación de esa norma se aplique a la situación del señor Castro Gutiérrez. El señor Castro Gutiérrez no se va a presentar en juicio oral por una circunstancia lamentable. Bueno, ahora los jueces van a tener que sentar el criterio de que esas declaraciones también pueden ser leídas en el proceso penal, en el juzgamiento. Le reconozco que es una interpretación interesante. Finalmente los jueces tendrán la postura decisiva, al menos para el proceso. Reitero, es una postura interesante si es que podemos considerar como un criterio de prueba nueva el fallecimiento de una persona para su declaración previa. Me parece interesante. Y yo quiero tal vez agregar una cosa más. Dentro de este proceso especial de colaboración, un colaborador, no solo el señor José Miguel, sino en general, un colaborador da su delación y el Ministerio Público corrobora. Realiza otros actos de investigación dentro de esta carpeta privada para corroborar. Desde cosas tan comunes como citar a testigos o algún acto de verificación, etc. Amplia la posibilidad de actos de corroboración. Mi duda es, ya no tenemos a este aspirante, ya claramente ese cuaderno de alguna manera va a terminar siendo cerrado, pero los actos de corroboración que se originaron en este cuaderno especial ¿pueden ser introducidos al juicio? A ver, para el caso en concreto, y luego lo explico de manera general, ya la prueba ya fue ofrecida y admitida. La prueba también es la información que él entregó y se corroboró. Es decir, ya la prueba está asegurada, solamente falta actuarla. Obviamente, y lo vuelvo a repetir, no solamente es la prueba que se obtiene de parte del señor Castro Gutiérrez, sino también diversos actos de investigación que ha realizado la Fiscalía, testimoniales, documentales, periciales, que se va a actuar en juicio oral. Claro, a la pregunta que me dicen, ¿se tiene que trasladar?
definitivamente se tiene que trasladar. Si no se hubiera realizado, ahí hubiera habido una complicación por parte de la Fiscalía. Pero claro, la norma dice, si se desaprueba el acuerdo de colaboración eficaz o se archiva, el fiscal no puede utilizar las declaraciones, pero sí aquellos elementos que los ha ido corroborando. Si bien no es el caso en que nos encontramos porque nosotros ya hicimos ese traslado en la investigación, ya se actuaron en la investigación, ya se admitieron y solamente está pendiente de la actuación, o sea, para ilustrar simplemente, claro, esas son las restricciones que establece la ley. No se puede utilizar su declaración en esa colaboración que fue desaprobada o que se archivó, pero lo que los actos corroborativos, eso sí, si es que se traslada, ¿no? Claro. Pero en este caso, como le digo, eso ya es una etapa zanjada porque ya se ofreció, ya se actuó y va a ser prueba. Justamente hablando de las declaraciones, tenemos una encuesta ahí que ha mostrado, que ha puesto producción en nuestro chat, donde se pregunta, ¿crees que las declaraciones de José Miguel Castro puedan servir para el caso Villarán? Un 91% tiene la convicción de que sí sirvan y un 9% de que no. Claro, esto, como lo mencionaba el doctor Domingo Pérez, va a depender pues de los magistrados, si es que en todo caso se pueda tener validez ese tipo de testimonios. Obviamente, por eso les traigo a colación una entrevista que escuché del doctor César Nakazaki, que discrepamos en audiencia en varios aspectos, pero él coincidió conmigo, la base legal está. Pero nuevamente, son los jueces los directores de la etapa de juzgamiento. Y los que interpretarán también. Son los jueces que tienen que interpretar. Ellos son los que aplican el derecho y por lo tanto ellos van a tener que darle un significado a la norma en un caso que, mira, sinceramente, tantos años que llevo como fiscal, 20 años, no me ha ocurrido una circunstancia como la que ha pasado con el señor Castro Gutiérrez. Es algo inédito, algo que para un caso de tremenda importancia a nivel nacional haya ocurrido esta situación sensible que es el fallecimiento de quien iba a ser próximamente juzgado. Doctor, y para ir cerrando ya este tema, una pregunta así puntual. Se sabe, y es de información pública, de que el Ministerio Público ha solicitado el adelantamiento de la fecha de juzgamiento. Sin embargo, el Poder Judicial lo ha rechazado. ¿Qué se buscaba en este caso por parte del Ministerio Público y por qué cree que se había rechazado esta solicitud? Bueno, la solicitud se hace mucho antes de conocerse esta noticia del señor Castro Gutiérrez, es decir, sobre su fallecimiento. Una vez de que nos notifica el Poder Judicial, dentro de los 3 días que establece la norma, al amparo del 124, es decir, que los jueces puedan adicionar a su resolución un pronunciamiento, invocamos una sentencia del Tribunal Constitucional que había exhortado tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público para que se le pueda dar celeridad a estos casos que involucran los peajes de la ciudad de Lima. No recuerdo el número exacto de esta sentencia del Tribunal Constitucional, pero que finalmente llega a esa instancia y hace esta exhortación. Bueno, nosotros le decimos a los jueces de juzgamiento, señores jueces de juzgamiento, en su resolución de citación a juicio, observen esta sentencia del Tribunal Constitucional, porque tiene relación con este caso, porque hay una exhortación directa, no solamente a la Fiscalía, sino también a ustedes, de que tiene que haber una celeridad en estos casos. Bueno, los jueces analizaron esa sentencia, consideraron que se tenía que notificar a 2 personas que tienen domicilio en el extranjero, también determinaron la agenda judicial y bueno, no admitieron el pedido de adelantar la fecha de juzgamiento y mantuvieron la fijada en septiembre de este año. Bien, al fin y al cabo ya ha salido un acta por parte de la policía donde se descarta pues un homicidio a quien en vida fue testigo clave del caso Susana Villarán. Ya las competencias de la investigación le va a corresponder, por supuesto, al Ministerio Público. Vamos a pasar al siguiente tema, doctor, y ya... Si me permiten ese aspecto un poco por favor, complementar. Aún está en curso la investigación. Claro. Si bien hay una acta de intervención de la policía, hay que tener en cuenta que el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Exacto. Es decir, después de no solamente el examen de la escena del crimen, el análisis de las evidencias que se ha recogido, la necropsia de ley y los otros actos de investigación que puede establecer el Ministerio Público en coordinación con la policía, se va a poder determinar si estamos hablando de un hecho que involucre la intervención de un agente, es decir, de una persona extraña, con lo cual ya podríamos estar hablando de un delito, o no. Mientras tanto, hay que tomarlo, esta acta de intervención de la policía,
como lo que es la constatación que hace la policía al momento de llegar a la escena del delito. No es una decisión, entendemos entonces que no es una decisión final, es la posición de la policía y finalmente el Ministerio Público, con todo lo que averigüen, con todo lo que recaben, emitirán un pronunciamiento. Le corresponde al Ministerio Público. Tal vez confirmando el acta o tal vez señalando, no, acá sí sospechamos de que ha habido un homicidio, tal vez. Se ha iniciado una investigación y se entiende que debe haber una decisión de la Fiscalía que determine las circunstancias en que se ha producido o ha conducido el fallecimiento del señor Castro Gutiérrez. Excelente precisión, fiscal. Ahora vamos a pasar a comentar un poquito lo que ha venido sucediendo en el Ministerio Público, sobre todo con esta última noticia que ha trascendido, y es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el día de ayer admitió una denuncia contra Delia Espinosa y los fiscales supremos en el caso de Patricia Benavides. Desde su postura, fiscal Domingo Pérez, ¿cómo define la actuación que ha venido teniendo en este caso o que se ha venido suscitando en el Ministerio Público ante esta controversia? Bueno, dentro de lo que puedo informar, es una situación que no podemos negar de crisis. Es decir, el servicio dentro del Ministerio Público se ha visto afectado por esta situación de conflicto que ha ocurrido, en relación a la decisión de la Junta Nacional de Justicia y la decisión o la postura de la Junta de Fiscales Supremos, encabezados por la fiscal, la doctora Delia Espinosa. Nosotros, los fiscales, como en mi caso, que es la base del Ministerio Público, que formamos el grueso cuerpo de la institución, que somos el soporte de esta institución, obviamente hemos sentido una cierta preocupación. Y yo lo tengo que afirmar, porque en mi caso, yo soy una persona afectada en la gestión de la señora Patricia Benavides. Simplemente recordarles a ustedes de que la señora doctora Delia Espinosa la investiga a la señora Patricia Benavides por haber removido o por haber permitido que el jefe de la Autoridad Nacional de Control remueva al fiscal Rafael Vela y que también a través de estos procedimientos procurara removerme a mí del cargo. Y hay que recordar que públicamente la congresista de la República, la señora Marta Moyano, reconoció que se había reunido con la señora Patricia Benavides, estando en el cargo de fiscal de la Nación, para solicitarle mi salida del equipo especial que precisamente investigaba el partido político a la que ella pertenece. Por lo tanto, si a mí me hacen la pregunta, ¿cuál es una situación en la cual tenemos una incertidumbre para poder realizar nuestra labor de manera independiente y objetiva? Es obvio que estando la señora Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. Bueno, esta circunstancia aparentemente o momentáneamente se ha superado, pero todavía hay acciones que esperemos que se puedan por lo menos definir para tranquilidad y para que los fiscales puedan llevar a cabo su labor sin presión alguna. Me entra la curiosidad un poco, ¿cuál fue, no sé si es la palabra correcta, pero cuál fue el sentimiento interno del Ministerio Público? ¿Por qué? A ver, el Ministerio Público viene teniendo como fiscal de la Nación a la doctora Delia Espinosa. Luego viene esta situación de la Junta Nacional de Justicia con la doctora Patricia Benavides, donde ciertamente, para ponerlo en tela de juicio, se pone en incertidumbre si es o no es la fiscal de la Nación. Y claramente, más allá de los pronunciamientos objetivos y legales, esto genera una preocupación y genera una toma de postura por parte del Ministerio Público, entiéndase a través de sus propios miembros. Usted, por supuesto, que ha estado ahí inmerso indirectamente en esta situación, ¿usted ha visto un Ministerio Público dividido internamente o tal vez sí notó una mayoría de apoyo hacia alguno de estos dos presuntos bandos? Yo no diría bandos, yo diría hay una preocupación por quienes tienen que desarrollar su labor. Claro, por supuesto. Ciertamente han habido comunicados de distintas juntas de fiscales a nivel nacional en donde demandaban el respeto a la institucionalidad, a la independencia y autonomía de los fiscales. Y yo me he sumado a esa preocupación. Pero más allá, lamentablemente, nosotros estamos a la expectativa que sean los titulares de las entidades que puedan encontrar la solución correcta, la solución legal para una situación
como la que ha ocurrido. A nosotros nos queda claro de que es una preocupación latente qué es lo que va a ocurrir con el Ministerio Público, con la Fiscalía de la Nación. En tanto eso se defina, estamos cumpliendo nuestra labor. Hay que recordar también, doctor, de que la Junta de Fiscales Supremos había mostrado su postura con respecto a este caso, y es que ellos posicionaron a Adelia Espinosa como fiscal de la Nación. Ahora, esta denuncia que viene por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿usted tal vez lo considera como una especie de venganza hacia los fiscales supremos? Mire, no quiero considerarlo como en esos términos. Sí veo con cierta preocupación algunas acciones del Legislativo, del Congreso de la República, porque, mire, a nivel del Congreso de la República se ha creado una comisión multipartidaria para investigar el acuerdo eficaz, de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, en el cual se está citando a diversas autoridades de la Fiscalía, fiscales y de otras entidades. Cuando el acuerdo de colaboración eficaz, como hemos dado cuenta el día de hoy, es parte de un proceso penal, es un proceso especial que concluye con una sentencia judicial. Es decir, el acuerdo con la empresa Odebrecht, el acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht es una cosa juzgada. Hay una sentencia que finalmente determinó la conclusión de ese caso. Bueno, ese caso que debería mantenerse en el escenario judicial, lamentablemente se está llevando al escenario político, con lo cual estamos violando principios esenciales de un Estado de Derecho, que es la separación de poderes. Es decir, yo veo en la televisión estas sesiones en el Congreso de la República y lamentablemente aprecio cómo van fiscales a rendir cuentas de sus actos a actores políticos. Cuando claramente afecta la independencia de la institución. Nosotros, a ver, nuevamente, nosotros rendimos las cuentas o rendimos cuentas de las responsabilidades de nuestros actos de acuerdo a lo que se establece dentro del proceso disciplinario, incluso el proceso penal. Se está investigando, no solamente se nos ha investigado disciplinariamente, sino también penalmente sobre nuestra función dentro de todo lo que viene a ser este acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht. Se nos ha denunciado por prevaricato, abuso de autoridad y otra clase de delitos, y nos estamos presentando ante las autoridades del propio sistema de justicia. Pero querer llevar un caso, una cosa juzgada, al escenario político va a sentar un mal precedente. Y no lo digo solamente de esta comisión multipartidaria. También ya se ha aprobado formar una comisión investigadora por el fallecimiento del expresidente Alan García. Es decir, claro, el lamentable suicidio del expresidente Alan García va a ser investigado desde un punto de vista político. Es decir, seguramente van a ir actores del sistema de justicia a rendir cuenta de sus actos al escenario político. Y eso creo que lamentablemente afecta, debilita el Estado democrático de derecho. Creo que con eso puedo dar una respuesta de qué es lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, corríjame si tal vez me equivoco, pero básicamente su postura es que esta investigación contra los fiscales supremos sí tienen, por supuesto, un deber de responder sobre sus acciones, pero dentro del marco de los debidos procesos. Exactamente. Y ahorita básicamente se les va a exigir que respondan por sus acciones a los fiscales supremos, entiéndase su apoyo de Adelia Espinosa, ante actores políticos. Bueno, en el caso de las altas autoridades sí hay un procedimiento que está establecido de manera constitucional. Es por eso que a mí no me pueden llevar a una comisión de acusaciones constitucionales en el Congreso de la República. A mí me tiene que investigar la Fiscalía Superior Penal o la Fiscalía Especializada Superior correspondiente en relación a los actos que he realizado en el ejercicio de mi función. Lo que yo advierto, y eso es lo que les había indicado, no se puede llevar una sentencia que tiene caso juzgado, cosa juzgada, a determinar cuáles son las responsabilidades en el escenario político. Si ustedes me dicen, esta comisión o subcomisión está formando una suerte de investigación contra los fiscales supremos, bueno, está dentro del marco constitucional, pero esperemos que se respete el debido proceso y que más bien no prime lo político que lo jurídico, porque acá hay un tema de responsabilidades
que seguramente se va a buscar determinar. Pero nuevamente, esperemos que se pueda respetar la independencia que debe tener el Ministerio Público dentro del sistema de justicia, que es independiente a lo que es el sistema político. Como usted lo dice, respetar, doctor, pero hay que también precisar de todo el historial que tiene el Congreso, que posteriormente esta denuncia, este informe se aprueba en la subcomisión, posteriormente tiene que pasar a la comisión permanente y después recién a ser debatido en el Pleno. Ahora, como usted dice, ¿se respetará en este caso la autonomía del Ministerio Público? ¿Cómo ve usted esta parte? Si es que va a ser así la respuesta del Congreso. Mire, yo no puedo adelantar juicios de probabilidad de lo que puede pasar. Lo que sí se puede demandar, y creo que lo pueden demandar cualquier fiscal que está preocupado por el respeto a la institucionalidad, por respeto a la independencia y autonomía del Ministerio Público, que quienes van a ser sometidos a estas acciones a nivel de lo que viene a ser el poder del Congreso de la República y que son las altas autoridades del Ministerio Público, se les garantice un debido proceso. Ok, ahora vamos a pasar a hablar de la subcomisión también, precisamente, pero en este caso es que ha rechazado la denuncia contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y ahí también algo que se ha criticado mucho es el tema de la unanimidad que debería haber habido, en este caso de los miembros, para emitir esta resolución que restituye a Patricia Benavides. Sin embargo, uno de los magistrados en los diferentes medios de comunicación había salido a aclarar y afirmar de que no había estado presente en la toma de decisión. En la toma de decisión, claro, precisamente. La votación. Y tampoco se mostró en un principio el acta, hoy en día sí, y eso es lo que aclara que no está su firma, entonces, por ende, no debería tener validez esta resolución. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Bueno, entiendo que estas decisiones que se han adoptado desde el fuero administrativo, porque esa es la justicia que imparte la Junta Nacional de Justicia, van a ser finalmente, o no sé si ya están siendo judicializadas a través de las acciones de amparo o acciones dentro del contencioso administrativo que haya podido interponer la señora fiscal de la Nación. Por lo que se conoce a nivel de los medios, aparentemente eso va a ocurrir o habrá ocurrido. Entonces, ya es el Poder Judicial el que tendrá que tomar la decisión respecto si ha habido un cumplimiento a la ley y obviamente a la Constitución. En tanto eso no suceda, esperemos que los distintos actores respeten la institucionalidad de las instituciones y que ante esta controversia que se ha suscitado, lamentable, sea el Poder Judicial el que pueda tomar una decisión final. ¿No le parece que ha habido un trato ciertamente desigual entre cómo el Congreso, en esencia, ha tratado o está tratando a los fiscales supremos y está tratando a la Junta Nacional de Justicia, ya que todo este conflicto que se origina, bueno, tras la resolución de la Junta en relación a Patricia Benavides, es lo que básicamente detona la reacción de otras instituciones, principalmente el Ministerio Público. Pero en esencia todo es un único problema, donde obviamente se busca una solución, pero que solo se apruebe la denuncia contra los fiscales supremos, pero se niegue la denuncia contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no le parece un trato desigual que está realizando el Congreso? Es una apreciación que también la he escuchado en algunas otras entrevistas. No quisiera emitir ningún juicio al respecto. ¿Por qué? Porque también voy a ser seguramente llamado al Congreso de la República por estas comisiones que se están gestando. Es decir, si bien voy a tener la condición de citado, invitado, testigo en estas comisiones, por lo que puedo apreciar de la opinión personal de alguno de ellos en redes sociales o entrevistas, seguramente me van a tratar de atribuir algún tipo de responsabilidad en las comisiones que se están formando. Entonces, obviamente puedo ser una persona afectada por alguna de las decisiones que adopte el Congreso de la República y por lo tanto lo que vamos viendo, sí hay ciertas discrepancias, ciertas voces, ciertas opiniones que consideran que como está obrando el Congreso de la República no es lo más adecuado. Yo podría hablar no solamente de las comisiones estas en las que una ya se ha creado, otra se va a crear, sino también la propia política criminal del Estado que se ve afectado por las leyes que ha dictado este Congreso de la República que afectan el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Ejecución Penal, que creo que ese es el área en la cual yo sí puedo dar una opinión
en razón si estas decisiones, estas leyes, estas normas del Congreso de la República afectan el trabajo en la Fiscalía. Y para mí, sí. Y creo que eso hay bastante consenso, sí, en el sistema de justicia, tanto en los jueces como en los fiscales. Sí, las leyes que ha dado el Congreso de la República actual están afectando la forma como se tiene que combatir o luchar el crimen. Ahí yo le podría dar mi opinión y entiendo que el juicio, que tal vez quienes nos están escuchando y viendo, lo pueden establecer. Se comprende completamente, doctor, por supuesto, se comprende su postura y se respeta, buscar... Tal vez alejarse un poquito, lo comprendo, para buscar también evitar tener una posible responsabilidad, porque actualmente hasta por una opinión ya se nos quiere abrir un proceso. Complementar tal vez la noticia señalando de que no solo se le cuestiona a la Junta Nacional de Justicia esta aparente irregularidad entre hubo o no hubo mayoría, estuvo o no estuvo presente este miembro de la Junta Nacional de Justicia, si estuvo o no estuvo presente también la secretaria general, que también se ha informado, sino que también este informe de calificación, que es el que la subcomisión del Congreso termina rechazando y por eso se blinda la JNJ, señalaba, entre otras cosas, de que habría existido, esto me parece hasta un poco más grave, una presunta usurpación de funciones por parte de la Junta Nacional de Justicia, porque a través del acto administrativo que ellos emitieron, habrían pretendido, bueno, no digo habrían, pretendieron, porque después declararon directamente esto cuando pidieron el apoyo policial, exigieron de que se cumpla su resolución y que se restituya a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Este acto, donde aparentemente la Junta se habría entrometido en las competencias del Ministerio Público, específicamente la de los fiscales supremos, habría sido calificada como usurpación de funciones. Básicamente, ese es el otro motivo dentro de este informe que finalmente el Congreso rechaza. Y claramente es una postura cuestionada, porque yéndonos ahorita un poquito tal vez más allá de lo legal, lo cierto es que los vínculos políticos, los nexos que por ahí siempre se han sospechado o incluso se han visto, demostrarían, a nivel de rumor, no podemos ni afirmarlo ni negarlo, que Patricia Benavides tendría fuertes vínculos dentro del Congreso y que de alguna manera le habrían ayudado y que ella también quiere ayudar. Y como consecuencia de eso, aparentemente vendrían estos actos en los cuales habría sido beneficiada por parte del Congreso a través de este blindaje a la Junta Nacional de Justicia. Porque si no cuestionas a quienes tomaron la decisión, indirectamente estás diciendo que no fue una decisión irregular. Básicamente esa es la situación en la que estamos ahorita a nivel de Congreso. Excelente precisión, estimado Renzo. Antes ya se nos va agotando el tiempo. Doctor Domingo Pérez, no quisiera terminar esta entrevista realizándole esta pregunta. Muy aparte ya de todo lo que hemos venido tocando, por supuesto, para ya ir culminando. Para usted, ¿debería continuar como jefe de la Autoridad Nacional del Control el fiscal Juan Fernández Gerí? Bueno, él no es fiscal. Perdón. Él es una persona que asume un cargo una vez de que se modifica la organización disciplinaria interna del Ministerio Público. Antes, el Ministerio Público, la parte disciplinaria la conducía una Fiscalía Suprema de Control Interno, cuyo jefe era un fiscal. Actualmente no lo es una persona que es seleccionada para un cargo, no va a hacer carrera, es decir, cumpliendo su mandato se va a ir del Ministerio Público, pero que lamentablemente se ha solicitado a la señora Delia Espinosa que pueda tomar algunas acciones que puedan asegurar que los fiscales puedan desarrollar su labor de manera independiente y autónoma. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que cuando la doctora Delia Espinosa, fiscal de la Nación, solicita la suspensión temporal de la señora Patricia Benavides en el contexto que la Junta Nacional de Justicia le había ordenado que entregara el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides, bueno, la señora Delia Espinosa pide la suspensión temporal del cargo, un juez lleva la audiencia y el representante de la Fiscalía de la Nación informa al juez, y esta es una audiencia pública que yo invito a que la puedan revisar, que está registrada no solamente en los canales de GEPUT, sino también en los canales de Justicia TV,
en donde el representante de Delia Espinosa dice que hay una organización criminal dentro del Ministerio Público e identifica actores. Uno de ellos, el señor Juan Antonio Fernández Gerí. A continuación, al día siguiente, al verme yo agraviado por el señor Juan Antonio Fernández Gerí, en la investigación que tiene la propia señora Delia Espinosa contra Patricia Benavides y contra el señor Fernández Gerí por organización criminal y otros delitos, le presento un escrito solicitándole pues que también pida la suspensión temporal del cargo del señor Fernández Gerí, porque hay un riesgo no solamente a mí, sino a varios fiscales que no pueden desarrollar su labor de manera independiente y autónoma. Bueno, ha pasado jueves, viernes, lunes, martes y no hay respuesta de la señora Delia Espinosa como fiscal de la Nación. Esperemos que la doctora Delia Espinosa no haya obrado en beneficio o interés particular al haber solicitado la suspensión temporal del cargo de Patricia Benavides, sino que demuestre que hay una preocupación por lo que puede suceder a los demás fiscales a nivel nacional y solicite también la suspensión temporal del jefe de la Autoridad Nacional de Control, el señor Juan Antonio Fernández Gerí. Bien, muchas gracias, doctor Domingo Pérez, por su compañía. Y bueno, ya habíamos conversado antes de empezar este podcast que lamentablemente no nos iba a poder, este programa, perdón, que no nos iba a poder acompañar toda la conexión debido a, por supuesto, tiene responsabilidades personales que respetamos, pero nuevamente le agradecemos por darse el tiempo de poder acompañarnos. Muchas gracias por compartir esta información que tiene, por darnos información objetiva, información real y dentro de todo también su opinión sobre ciertos problemas que están aquejando no solo la institucionalidad del Ministerio Público, sino los actores políticos que quieren lamentablemente inmiscuirse dentro de otras entidades estatales donde no deberían tener competencia. Yo les agradezco mucho, siempre creo que es importante, y así me lo ha hecho saber el fiscal Rafael Vela como coordinador del equipo especial Lavajato, el deber que tenemos los fiscales de informar ante unas ingentes campañas de desinformación, que es nuestro deber como fiscales, como representantes del Ministerio Público, como representantes de la sociedad, informa. Y aquí es. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bien, fue el doctor José Domingo Pérez quien nos estuvo acompañando el día de hoy. Por supuesto, una entrevista muy fructífera, con mucha información de primera mano para todo nuestro público. Quiero mandar un saludo, por supuesto, a todas las personas que nos han estado acompañando dentro de la entrevista, a Gerardo, Contenido Creativo, Escuela de Gestión Pública, Chemis, que siempre nos va dejando sus comentarios, muchos comentarios. Josué Ramos, que se vaya presa Dina Boluarte, ¿verdad? Dina Boluarte no está en nuestros titulares, por primera vez creo. Para variar, bueno, es que de lunes a miércoles parece que estuvo descansando. Parece que le tocó descansar. Bien, y para ir terminando también nuestro programa, vamos a hablar de una de las noticias que también le interesa, por supuesto, a toda la ciudadanía, y es de la Subcomisión del Congreso, nuevamente de Acusaciones Constitucionales, aprobó la inhabilitación por 10 años a la ex premier Betsy Chávez, quien el día de hoy se encuentra en juicio por coautoría del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Aquí lo interesante es, ok, se le ha suspendido por 10 años, pero presuntamente, ¿qué realizó? ¿Cuál habría sido la conducta que ha merecido esta suspensión? Bueno, básicamente, al momento en el que Pedro Castillo habría realizado este denominado fallido golpe de Estado a través del mensaje a la nación que realizó ya hace cierto tiempo, lo cierto es que habría tenido el apoyo de diversos actores políticos en su oportunidad, principalmente los que lo rodeaban, Dentro de ellos, Betsy Chávez. Betsy Chávez, en consecuencia, se solicitó ante la comisión que, como producto de este apoyo que dio a este presunto acto inconstitucional realizado por Pedro Castillo, hay que suspenderla del cargo y de la posibilidad de ostentar un cargo público hasta este periodo de tiempo. Entiéndase, por supuesto, que esta es una denominada medida cautelar, es decir, va a ser, si bien son 10 años, es temporal hasta que se pueda ver un pronunciamiento final sobre su posible o no responsabilidad penal. Es decir, no va a poder ejercer ningún cargo público. No, por el momento no va a poder. Y bueno, esa es la situación, la consecuencia también de haber
prestado apoyo a la decisión lamentable, triste para nuestro país que en su momento tomó Pedro Castillo, altamente cuestionada, y bueno, poco a poco vamos viendo de que los presuntos responsables, los partícipes en este acto, están, no me gusta decir cayendo, pero están sufriendo consecuencias de este apoyo que brindaron. Audiencias que son transmitidas en nuestro canal de YouTube, por favor pueden revisarlo, siempre lo transmitimos, así que a las 9 de la mañana se realizan estas audiencias y lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Bien, según el informe que tengo acá, dice que fue elaborado por el congresista Jorge Montoya Chávez. Participó supuestamente activamente en la ejecución del mensaje a la Nación de Castillo, como bien lo ibas mencionando, Renzo, así como en los actos posteriores que las medidas golpistas se oficialicen vía decreto supremo. Bien, qué raro, ¿no? Que hayan venido aprobando las inhabilitaciones de diferentes, como muchos lo llaman, un comentario popular, enemigos políticos del Congreso, ya que, si bien es cierto, también el Congreso hay cierto resentimiento hacia estos actos que al fin y al cabo no se concretaron, como el cierre del Congreso en su debido momento, el 7 de diciembre del 2022, y que hoy en día también Betsy Chávez pues pertenece a esta investigación y a este juicio. Una especie también de venganza, ¿se podría decir, Renzo? Yo quisiera agregar también de que esta todavía no es una decisión final. Todavía no. Porque todavía la comisión permanente tiene que, en palabras sencillas, aunque no es exactamente la correcta, ratificar la decisión. Y ya ellos decidirán si en efecto esta suspensión de 10 años se va a seguir ejecutando o no, o si no consideran que hay razones. Como es el Congreso, más que decir razones objetivas, hablamos de razones políticas. Porque ciertamente el Congreso, su labor es política. Ellos no verifican a rajatabla si se incumplió o no se incumplió una norma, sino verifican voluntad política, motivaciones, entre otros criterios que el Congreso, más en su discernimiento un tanto más popular, porque es una decisión más de pueblo que técnica, deciden si hay o no hay una suspensión. Más que basarse en tema de las leyes, como tú lo bien mencionas, son más temas políticos, ¿no? Y bueno, y que no es incorrecto, porque al final de cuentas el Congreso, primero, no es un órgano técnico. Ya ha venido demostrándolo. Es una elección popular, más allá de este Congreso, el Congreso en general. Como son elección popular, no es un órgano técnico. Segundo, ellos no se encargan de las decisiones judiciales, jurídicas. Para eso está el poder judicial. Ellos se encargan de juicios políticos. Así que, bueno, ¿se mantendrá o no se mantendrá esta suspensión? Lo sabremos, esta inhabilitación, perdón, lo sabremos cuando pase a la comisión permanente. Quiero precisar este comentario de Natalie Jimena Chapiama, que dice, y que valgan verdades, todos los testigos están contradiciendo a la propia fiscalía. Me parece que ella ya está hablando del juicio de Castillo, porque es por el mismo hecho. Y sí, yo también he estado escuchando el comentario y también dentro de lo poco que puedo ver el juicio, de que pareciera que los testigos no están reforzando la teoría, la postura del Ministerio Público, sino que pareciera que lo estuvieran desmintiendo. Claro, esta es una percepción que se tiene. Veremos ya posteriormente en el alegato de clausura y la sentencia que posteriormente se emita si en efecto fue así o tal vez no. También hablando en esta línea del caso Castillo, de Pedro Castillo, la Corte Suprema rechazó la demanda de Pedro Castillo para anular su vacancia. Esto que ha sido presentado ante el Poder Judicial para que se vuelva a oficializar como presidente. ¿Es correcto, Renzo? Así es, precisamente. Habrían presentado una acción de amparo, si no me equivoco, habría subido a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, donde básicamente él estaba señalando un argumento, le reconozco interesante, y la respuesta fue muy buena. No es que sea inválido entonces el argumento de Pedro Castillo. Es que su argumento era curioso, porque básicamente decía, recordemos que el día de este denominado golpe de Estado, el Congreso se iba a reunir más tarde e iban a votar sobre un pedido de vacancia de Pedro Castillo. Ahora, antes de que se emita esta sesión del Congreso, Pedro Castillo lanza su mensaje. Cuando lanza su mensaje, como que el Congreso apura su reunión y en esta reunión van a votar sobre la vacancia de Castillo, pero ocurre una situación ciertamente irregular. Tengo que reconocerlo desde mi perspectiva. El debate para ver si Castillo iba a ser vacado era, denominémosle, del debate A, un hecho diferente. Pero como ocurrió este acto,
el mensaje de la nación, el Congreso se reúne y debaten la vacancia sobre otro hecho, sobre el mensaje de la nación. Y digo, un acto ciertamente irregular porque las mociones de vacancia del Congreso ante el Congreso tienen un trámite. Tú lo tienes que presentar, tiene que haber una comisión que autorice el debate, luego se programa el debate, se realiza el debate y se vota. Un procedimiento ya establecido. Exacto. Y acá no ocurrió ese procedimiento. Simplemente se reunieron, trajeron a la mesa el debate de vacancia por otro hecho que es el de mensaje de la nación y se le vaca por el mensaje de la nación. Así que Pedro Castillo presenta esta acción de amparo diciendo: fue irregular el procedimiento. No debían votar sobre mi vacancia sobre ese hecho, sino sobre el anterior, el que había sido autorizado. Así que solicito que se declare nulo la vacancia que ordenó el Congreso en contra mía. Y se emite un pronunciamiento muy curioso, que es el procedimiento que tiene el Congreso. Es un procedimiento en una situación ordinaria, en una situación de orden constitucional. Pero en ese instante ya no existía ese orden constitucional. Existía una situación excepcional como consecuencia del golpe de Estado que estaba cometiendo Castillo. En consecuencia, al no estar dentro de un orden constitucional, se legitima esta acción excepcional de debatir algo que no cumplió con el procedimiento. Pero al mismo tiempo dicen que no es inconstitucional porque cumplió lo importante, que es vamos a debatirlo y vamos a votar. No fue una decisión de un tirano, sino que fue una decisión democrática, saltándose pasos, sí, pero finalmente una decisión democrática. Y por eso se rechaza su amparo y por eso Castillo sigue como está. Hay quienes dicen, hay mucho comentario popular sobre este tema precisamente de la vacancia, y es que eso es lo que se ha venido argumentando en todo el desarrollo que viene dando el juicio Castillo, de que la vacancia no cumplió con el debido procedimiento como para llegar hasta donde está. Entonces hay mucha gente que viene diciendo de que no fue vacado cumpliendo los requisitos, por ende no debió estar no debemos llegar hasta este momento. Básicamente el argumento o el comentario era: no era exigible el cumplimiento del proceso de vacancia, pues este está previsto para una situación de normalidad constitucional. Pero no estábamos en esta normalidad constitucional y por eso se omitió el cumplimiento del proceso. Pero entiéndase, el cumplimiento del proceso en el tema de informar a la comisión, que haya una votación preliminar, que se convoque al debate. Esa es la parte del procedimiento que se omitió. Porque, repito, lo importante, la esencia, que era la decisión democrática, sí estuvo presente. 2 amparos pues negados por parte de la Corte Suprema hacia el exmandatario, hoy en día en juicio por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Vamos a ver cómo termina este caso. Hay mucho todavía por dar en el juicio, sobre todo por los diferentes acontecimientos que se vienen dando, el tema de las recusaciones, el tema de las medidas disciplinarias a los abogados, entre otras cosas más, ¿no? Y supuestamente, lo digo supuestamente porque no está verificado, la imparcialidad que se viene rompiendo dentro de los magistrados, pues, ¿no? Pareciera, pero ciertamente yo creo, si se rompiera la imparcialidad, hace tiempo de verdad hubieran sido recusados, pero hasta el momento, el motivo de las recusaciones me han parecido malas, hasta el momento. Pero bueno, ciertamente esas son nuestras posturas, ya en su momento conversamos ampliamente las recusaciones. Y esto es lo último, lo nuevo que se ha tenido hasta el momento en esta semana. Ciertamente seguimos con algunos problemitas que, como dijimos al inicio, creímos que ya habían acabado. El tema del Ministerio Público, Delia Espinosa, Patricio Benegues, y se está alargando. El tema, por supuesto, de este aspirante a colaborador, lamentablemente fallecido. ¿Será homicidio? ¿Será suicidio? Lo sabremos más adelante. Al menos el doctor Domingo Pérez nos dice de que no va a haber una afectación al proceso. Sobre todo porque esperaba, más allá que se convierta en colaborador eficaz, esperaba de que se acoja la conclusión anticipada, que es una figura interesante. Así que bajo esa hipótesis
ellos ya deberían estar listos para este proceso que empieza el 23 de septiembre. Y bueno, Castillo que nos va a seguir trayendo sorpresas. Estoy seguro de que la siguiente semana, exagerando la subsiguiente, vamos a seguir hablando de él. No lo dudo. Como bien lo mencionas, y de esta manera terminamos el programa, el primer programa del mes de julio, arrancando con la entrevista al doctor José Domingo Pérez. Muchísimas gracias, no me quiero despedir sin agradecer a todas las personas que han estado presentes, dejando su opinión, dejando su valioso like y por favor no olviden activar la campanita para que puedan llegar todas las notificaciones debidas. Nos vamos, Renzo. Nos vamos. Recuerden, por favor, espero que hayan almorzado. Nosotros aún no tenemos hambre. Espero que hayan llegado hasta este momento. A los que nos vean en la repetición, como siempre, muy agradecidos de que nos sintonicen. Recuerden, este programa, Conexión Jurídica, llega gracias a Ejeput, la mejor formación jurídica. A todos que tengan una muy buena tarde. Y bueno, y el fin de semana. Aún faltan un par de días, pero ya igual vayan disfrutándolo. Muy buenas tardes con todos. Se acabó el tema. Se acabó el tema. Se acabó el tema. Se acabó el tema. Se acabó el tema.
Se acabó el tema.